Muchas personas desean regalarle a sus hijos, a sus nietos, un caballo pony. Pero ¿qué factores debemos conocer antes de ir a adquirir uno de estos bonitos animales? En diálogo con Yanalcibiades Céspedes Rojas, él nos cuenta sobre los factores, sobre todos los cuidados y consejos que se deben tener a la hora de adquirir un pony. Le preguntamos a un hombre que es ingeniero y que está dedicado al desarrollo urbanístico de la Mesa de los Santos, cómo llega y cómo se entrega totalmente este mundo de los ponis. Jan, bienvenido. Richard, muchas gracias y bueno, sí, nosotros llevamos muchos años desarrollando proyectos de vivienda campestre aquí en la Mesa de los Santos, que es una región muy cerquita del área metropolitana de Bucaramanga. Y desde el año 2005 tuvimos la oportunidad de conocer en la Feria del Prado, que es una de las ferias agropecuarias más importantes que se desarrollan en el sur del continente, más exactamente en Uruguay. Tuvimos la oportunidad de conocer un criadero de pony Shetland y nos llamó la atención que estos maravillosos animales, o por lo menos esta raza de ponis, no se conocían en Colombia. Y fue así como desde el año 2005 iniciamos nuestro propio pie de cría con la importación de las primeras yeguas, Richard. ¿Cuántos ponis hay en el criadero actualmente? Uy, buena pregunta, pero ya estamos llegando al centenar de ejemplares. Pues digamos que la cifra exacta es difícil darla porque pues como criadores tenemos la venta permanente de potros y potrancas, entonces, pero estamos ya cerca de tener 70 yeguas de cría, tenemos 3 reproductores extraordinarios, más los potros, más las potrancas que nos van naciendo permanentemente, pero de esos mismos potros y potrancas algunos se van vendiendo, pero estamos cerca de llegar al centenar de animales. Hay una pregunta que yo sé que los televidentes quisieran que le hiciera es, ¿cuántos años puede llegar a durar un pony? Lo más importante que debemos tener en cuenta es que los ponis son caballos, ¿de acuerdo? Entonces los cuidados y el manejo de los ponis son básicamente los mismos que se deben tener con cualquier otro tipo, otra raza de caballos. En la pregunta puntual suya, un pony puede llegar a vivir un promedio de 20 años, pero yo he tenido la oportunidad de conocer algunos animales en criaderos en Estados Unidos con más de 30 años. Todo depende del cuidado que se les dé a estos animalitos en nuestras fincas, en nuestras granjas o en el caso de nosotros aquí en el Pony Parque. Yanalcibiades, ¿qué particularidades tiene la raza Shetland? El pony Shetland se caracteriza básicamente por la robustez, por su fortaleza física. Digamos que es el auténtico pony de silla. Un pony Shetland puede cargar en el lomo un niño hasta los 12 años con un peso promedio que esté entre los 45 y 50 kilos sin ninguna dificultad. Aparte, pues la raza Shetland es la raza originaria de las Islas Shetland en el Reino Unido y es la que le da origen a la raza de ponis a nivel mundial. El pony Shetland es como ver el caballo percherón, pero en menor escala. Digamos que esa es la característica principal y por eso pues nosotros dentro del Pony Parque, la línea de ponis que manejamos para que puedan venir las familias con sus hijos y con sus nietos a disfrutar de los paseos en pony es básicamente la raza Shetland y últimamente también hemos entrado a manejar la raza Mini Shetland, que es un pony más pequeño, de menor alzada, pero con la misma fortaleza física y la misma robustez del pony Shetland. Compartir con los hijos, compartir con los amigos, compartir con los padres, es algo muy bonito. Rompemos nosotros pues esa rutina del diario vivir, de estar en la ciudad y venir al campo y disfrutar de pony paseo. Además que la caminata, el ejercicio, la actividad física nos hace a nosotros mejorar la calidad de vida. Entonces, súper, es muy divertido. ¿Qué tal estuvo el pony paseo? Súper chévere. Súper chévere, ¿por qué te pareció súper chévere? Porque montamos pony, le pude llevar al pony y también me gustó mucho la experiencia. Y estaba relajadita la pony. ¿Y por qué sabes que estaba relajadita? ¿Sabes mucho de pony? Ya me di cuenta. Y estaba relajadita porque era toda tranquilita, pero sí comía mucho pasto. Bueno, yo quisiera saber cuál es la diferencia, porque a uno le parece que es lo mismo, entre un pony o un caballo miniatura. Bien. Digamos que precisamente la raza Shetland, que es la especialidad de nuestro criadero, es la raza que le da origen a los ponis en el mundo. Esta raza es originaria del Reino Unido, al norte de Escocia. Y a raíz de la raza Shetland se han venido
generando diferentes razas de ponis a lo largo y ancho de todo el mundo. Entonces, por ejemplo, acá en América tenemos la línea de caballos Falabella, desarrollada en el sur del continente, en Argentina. En Estados Unidos, desde hace aproximadamente 50, 60 años, se viene desarrollando el mini horse, o ese caballo miniatura que usted me pregunta, que es un caballo mucho más pequeño que el Shetland, de menor alzada al pony Shetland, pero es un caballo utilizado más como mascota. Y en Colombia, los ponis no son nuevos, pero digamos que en Colombia los ponis que teníamos hace muchos años eran los ponis criollos, que era el cruce de un caballo pequeño con una yegua pequeña, y entonces teníamos ese pony pequeñito, el pony criollo colombiano, delgadito, finito, pero de muy buena alzada. ¿Cuáles son las recomendaciones que debe tener la persona que esté pensando en comprar un pony? Lo primero que yo hago es recomendarle a la gente que se asesore por expertos. En Colombia, afortunadamente, tenemos desde hace un par de años una asociación que es Aso Mini Equinos, donde estamos agrupados los principales criadores de ponis en el país. En el caso puntual de nosotros, cuando un cliente nos llama interesado en comprar uno de nuestros ejemplares, lo primero que hacemos es preguntarle para qué lo quiere. Porque no es lo mismo la persona que quiere regalarle un pony a su hijo o a su nieto para tenerlo en el jardín de la casa o en la parcela o en la finca, a la persona que de pronto quiere iniciar un pie de cría, donde ya tenemos que pensar en un reproductor y un caballito pony con unas características diferentes. Entonces, dependiendo de las necesidades del cliente, lo vamos orientando. Bien, Yana Alcibiades, viene una pregunta que yo sé que los televidentes también quieren que le haga. Sí, porque es que uno se ilusiona y uno puede querer todo y pues, ¿quién no quiere tener un animalito de estos? Pero la pregunta clave es, ¿cuánto puede llegar a valer un pony? Eso depende del vendedor y del criador. Nosotros en el Pony Parque vendemos potros al destete en promedio a 6 millones de pesos los machitos, y la parejita, el potro más la potranca, también al destete en un promedio de 13 millones de pesos. Pero no es lo mismo un potro o una potranca al precio de una yegua de cría, y tampoco es lo mismo el precio de una yegua de cría al precio de un reproductor. Entonces, dependiendo del criadero, dependiendo de la línea genética que se maneje, dependiendo de las características de los reproductores que se tengan en el criadero, van a variar considerablemente los precios de estos animales. Pero para la persona del común que quiere regalarle un pony a sus hijos, digamos que con un presupuesto base de 6 millones de pesos, se pueden hacer a uno de estos hermosos animalitos. Quisiera saber y preguntarle, ¿cómo es el tema de que hay crías que se venden estando en el vientre de la yegua? Sí, así es. Hemos tenido clientes que nos visitan y que se enamoran de una yegua de las que están próximas a parir, miran cuál es el reproductor que se utilizó con esa yegua y se vende la cría en el vientre. Entonces, antes de nacer, esos animalitos ya están vendidos. Bueno, ¿y una yegua de cría cuánto puede valer entonces? Nosotros por el momento no estamos vendiendo todavía yeguas de cría, pero digamos que dentro de Aso Mini Equinos, que repito que es la asociación que reúne a los criadores de caballos ponis en Colombia, se puede encontrar precios de una yegua de cría de 10, 12 millones, 15 millones. Ese puede ser más o menos el promedio de una buena yegua, una yegua que esté reproductivamente apta, una yegua que sea joven, una yegua que tenga buen fenotipo, una yegua que no tenga problemas, digamos, en el tema de quedar preñada, que es lo más importante cuando uno busca un vientre, una yegua de cría en este caso. Bueno, yo me hago una pregunta, ¿cómo se hace para saber fácilmente si una yegua es apta realmente para la reproducción? Volvemos al tema inicial, asesorándose de expertos. Richard, en el caso de nuestro criadero, repito, tenemos una médico veterinaria que es especialista en reproducción equina y que se encarga todo el tiempo de estar monitoreando las yeguas, de estar revisando que estén, si se sirvieron por el reproductor, verificar a los 21 días si quedó preñada o no, y en caso de que haya quedado preñada, pues entonces hacerle seguimiento durante toda la etapa de gestación hasta llegar a los 11 meses, que es más o menos el promedio que dura una yegua en su proceso de gestación hasta dar a luz, asesorándose de criaderos y de personas que manejen el tema, para que le puedan decir con certeza el estado de cada uno de los animales, en este caso puntual de una yegua de cría.
esta yegua se llama Ternura, es de las mejores yeguas del criadero, está a punto de parir, por eso la tenemos en la sala cuna y podemos decir que ella es pintalusa. Pintalusa, ¿por qué? Porque tiene el color pinto y tiene estas manchas que son de apalusa, entonces así la llamamos pintalusa, de la raza Shetland. En el Pony Parque tenemos la reproducción, la hacemos en una finca que tenemos cerca aquí al criadero, a la sala cuna, y la idea es que tenemos las yeguas vacías, las yeguas entran en celo cada 20 días, las estamos chequeando y cuando entran en celo le ponemos el reproductor. Dependiendo de las características de cada yegua, miramos qué reproductor nos sirve. Ya cuando quedan preñadas, las apartamos y las ponemos en otro corral. Así sucesivamente, y a medida que ya van a cumplir los 10 meses, la pasamos a la sala cuna, que es donde estamos. Esta es una yegua que se llama Dulzura, tiene aproximadamente 8 años, este es el segundo parto que va a tener, la acabamos de traer del potrero ya para la sala de maternidad. La preñez de una yegua dura 48 semanas, que equivale a 11 meses aproximadamente. El periodo fértil de una yegua empieza a los 22 meses y más o menos está acabando a los 20 años de edad. En teoría, una yegua nos puede dar una cría al año, pero en la realidad que nos dé 10 crías en toda su vida fértil es estupendo. Un pony puede vivir un promedio de 20 años, pero yo he conocido ponis de 30 años. Todo depende del cuidado que hayamos tenido con él. ¿Cuál puede ser el precio de un reproductor? El precio de un reproductor depende básicamente del fenotipo y de las características, de la alzada, de lo que estemos buscando en nuestro criadero. Recientemente nosotros trajimos a Vikingo, que es un pony importado de Estados Unidos. Ese pony puesto aquí en Colombia nos salió por 20 millones de pesos. ¿Por qué fuimos a comprarlo en Estados Unidos? Porque tiene un color que es bien difícil de encontrar en los ponis. El color de Vikingo es apalusa leopardo rojo. Entonces estamos buscando colores diferentes y Vikingo, antes de traerlo, le hicimos unas revisiones del semen y pues da un semen con una cantidad y con una calidad extraordinaria y estamos seguros que vamos a sacarle muchas crías. Pero para la persona que esté pensando en apenas iniciar un criadero, pues lógicamente esa persona seguramente no va a tener la posibilidad de comprar un reproductor de estas características, pero puede empezar con un reproductor que en el mercado o en cualquier otro criadero se puede encontrar en 10, 12 millones de pesos. Entonces, con la llegada de Vikingo, ¿serían ya 3 los reproductores del criadero? Sí, precisamente con Vikingo estamos completando 3 reproductores. El primero que nosotros tuvimos, con el cual iniciamos el criadero, es Hércules. Hércules es línea genética de esos animales que importamos en el 2005 de Uruguay, de la raza Shetland. Luego adquirimos a Don Mínimo, que es un pony mini Shetland, que trajimos en el año 2012, llegó al criadero. Don Mínimo llegó siendo un potro y lo importamos de un criadero que queda en Estados Unidos, en la Florida, más exactamente en Vero Beach. Y Vikingo, que nos llegó en este 2020. ¿Por qué importamos a Vikingo? Pues porque en un criadero lo que se debe buscar es mantener las líneas abiertas de los animales para tener una genética mejorada permanentemente. Bueno, yo estando aquí tan cerca de los ponis, siente uno más eso que yo sé que cualquiera siente, más un niño, la ternura por estos animales, porque la verdad pues son muy dóciles y uno le provoca como abrazarlos. La pregunta es esta, Yana Alcibiades, ¿realmente todos los ponis sirven para la silla? En teoría sí, pero en la práctica no, Richard. Ah, caramba. ¿Sí? ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Porque en el caso de nosotros, que tenemos el primer parque temático especializados en ponis en Latinoamérica, donde vienen cientos de familias con sus hijos a disfrutar de los ponipaseos, más ahora que tenemos el primer hotel ecológico del oriente colombiano integrado al Pony Parque, nosotros nunca montamos a los niños en ponis enteros. O sea, nunca usted va a ver que un niño se monte en Hércules, en Don Mínimo o en Vikingo, que son los reproductores. ¿Por qué?
porque son animales, al ser utilizados permanentemente al servicio de las yeguas, son animales con testosterona alta, que se monta un niño y ven una yegua y ahí no lo ataja nadie y seguramente se generaría un accidente. Entonces en nuestro pony parque nosotros solo montamos los ponis machos castrados, o sea, aquellos ponis machos que nosotros vemos que no vamos a dejar como reproductores, los castramos y al castrarse pues van a ser animales supremamente dóciles. Y los otros animales que recomendamos para que los monten los niños son las yeguas. Pero con las yeguas hay que tener algunas recomendaciones especiales. La primera, cuando una yegua está recién servida por el reproductor, pues hay que dejarla quieta, no hay que montarla porque habría riesgo de reabsorción. Luego, cuando la yegua está ya en un avanzado estado de preñez, cuando entran en el último tercio de su gestación, hay que dejarla también quieta para no tener problemas de un parto prematuro o de un aborto. Y cuando la yegua está recién parida, como estos que tenemos aquí a nuestro alrededor, que están con sus crías, pues hay que dejarlas quietas porque usted va a montar un niño en una de estas yeguas, la separa de la cría y la yegua se va a desesperar y seguramente el niño que está encima va para el suelo, así sea el mejor jinete. Entonces, la recomendación es yeguas que no tengan crías, yeguas que no estén recién servidas, yeguas que no estén en el último tercio de su gestación y preferiblemente montar los niños en ponis castrados. Ahí no van a tener ningún tipo de riesgo de accidentes. Normalmente cuando se quiere comprar en la familia una mascota siempre empieza la situación al interno de la familia. Hembra, macho. Para el caso de los ponis, a una persona que realmente conoce este mundo de los ponis, sí se le puede preguntar, ¿usted qué asesoría, qué le diría a una familia cuando quiere comprar un pony? ¿Una yegua o un machito? No, la parejita, Richard. Sí, no, mejor. La parejita, y aquí en el Pony Parque, cuando nosotros nos llama un cliente y quiere llevarse una parejita, volvemos a lo que les dije hace un momento, siempre buscamos que se los lleve sin vínculo de consanguinidad, de tal manera que les pueda en un futuro sacarle cría a esa parejita que se lleva del criadero. Yo le quiero hacer una pregunta que se me ocurre, porque hay gente que de pronto quiere comprarlos, no conoce mucho, no sabe el tema y entonces le entra preocupación. De pronto ustedes le ofrecen a ese futuro comprador la posibilidad de que ustedes cualquier cosa lo puedan seguir asesorando para que la persona tenga la tranquilidad de comprarlo y saber que los puede llamar y ustedes le dicen qué pasó, qué tiene el animal y lo pueden asesorar. Richard, nosotros en el criadero atendemos los 365 días del año y las personas pueden visitar nuestra página de Facebook, nos pueden conseguir como Pony Parque Mesa de los Santos y ahí permanentemente estamos dando tips de lo que se debe tener en cuenta para la crianza de estos animales. Que digamos que esto no tiene ninguna ciencia, no es algo complejo, simplemente la recomendación más importante es brindarles mucho cariño, porque estos animalitos son muy agradecidos y aprenden a conocer a la persona que les brinda cariño, que les brinda amor. Esta es doncella, Richard. Esta es una mini Shetland. ¿Cuál es la diferencia entre el mini Shetland y el caballo miniatura, el mini horse americano? Siendo animales de la misma alzada. La alzada se mide a este punto donde estoy aquí. Aquí casi que donde empieza la nuca, desde el piso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una mini Shetland, como el caso de doncella, con el caballito miniatura americano? La diferencia está en la contextura del animal. Esta es Lucerito. Lucerito es una yegua Shetland 100%, genética de ese primer lote de animales que trajimos de Uruguay. Y Lucerito es una de las yeguas élites de nuestro criadero, porque es una yegua que da cría tras cría. Es una yegua que todos los años nos produce una cría y es una yegua que prácticamente en el mismo celo del potro vuelve y queda preñada. En el celo del potro, ¿no? Celo del potro.
las yeguas cuando paren a los 9 días entran en el celo del potro. Y si se aprovecha con un buen reproductor que tenga un semen de calidad, vuelve y queda preñada inmediatamente. Esta yegua en el celo del potro queda preñada todos los años. Bueno, yo escucho que ustedes las llaman con nombres hasta muy simpáticos. ¿Cómo los nombres? ¿Quién los son creativos o por qué? Digamos que aquí con mi esposa, con mis hijos, nos encargamos de ponerle los nombres a los animales. Dependiendo de la yegua, también le colocamos el nombre a la cría. Por ejemplo, este potro, Richard, este potro es el hijo de Lucerito, se llama Meteorito. Es un potro hermosísimo. No sé si nuestro productor se puede acercar para mostrarle que tiene los ojos azules. Es un animal muy hermoso. Y este potrico, Richard, se vendió a la semana de haber nacido. Mire esa mansedumbre. Y continuamos conociendo, aprendiendo un poco más de este mundo maravilloso de los ponis. Yana Alcibiade, cuéntenos cuál es el manejo de un criadero, porque de pronto muchas de las personas que nos están viendo, alguien quiere iniciar un pequeño criadero y le gustaría saber cuál es el manejo inicialmente. Bueno, nosotros acá en nuestro criadero creo que hacemos un manejo bastante optimizado. Hemos estado asesorándonos con expertos del tema. Como los ponis son caballos, pues usted lo que tiene que buscar es cómo se manejan los criaderos de caballos a nivel mundial y traslade esa experiencia y ese conocimiento a su criadero, teniendo en cuenta que son animales de poca alzada. En el caso puntual de nosotros, Richard, pues tenemos las yeguas separadas dependiendo del estado en el que se encuentran estos animales. Entonces, las yeguas que están vacías las tenemos en un potrero, las yeguas que están recién servidas las tenemos en otro potrero, las yeguas que están preñadas van en otro potrero y las yeguas que están próximas a parir o que están recién paridas las tenemos aquí en estas instalaciones en Pesebrera, en el establo, que es donde prácticamente funciona la sala de maternidad. De esa manera podemos hacer un control con nuestra médico veterinaria, un control permanente del estado de cada uno de los animales. Entonces, vamos a explicarles cómo funcionamos nosotros en la práctica. Las yeguas que están vacías las estamos chequeando y monitoreando permanentemente, mirando cuándo van a estar ovulando para colocarles uno de los 3 reproductores, bien sea Hércules, bien sea Don Mínimo o bien sea Vikingo, dependiendo pues de lo que busquemos y dependiendo de la alzada del animal, porque no es lo mismo una yegua Shetland como la bonita, esta yegua que vemos aquí precisamente, ¿sí?, que es una yeguita que tiene una alzada a la cruz de 98 centímetros. Esta es una yegua que trajimos directamente de esa línea genética que trajimos de Uruguay en el 2005. A una yegua mini Shetland, como por ejemplo esa que se me está retirando, que es Doncella, que es una mini Shetland. Entonces, a la bonita la cruzamos con Hércules. A Doncella, que es más pequeñita, que tiene menor alzada, la cruzamos con Don Mínimo. Entonces, digamos que vamos seleccionando lo que vamos buscando en cada una de las yeguas para las crías que nos van a dar. Eso en cuanto a las yeguas vacías. Después de que la yegua se sirve, o sea, después de que el reproductor la monta, nosotros rechequeamos a los 21 días. Si la yegua no volvió a entrar en celo, significa que quedó preñada. Entonces se saca del lote de yeguas vacías, de ese potrero de yeguas vacías, y va para el potrero de yeguas preñadas. Si la yegua por alguna razón no llegó a quedar preñada, pues la volvemos a servir, pero miramos a ver por qué no está quedando preñada. Puede ser que no esté ovulando, puede ser que la yegua no sea muy fértil y toque hacerle algún tipo de tratamiento, o puede ser que la yegua ya sea una yegua viejita, que entonces ya no nos va a quedar preñada, ya nos dio suficientes crías y la dejamos ya quietica, simplemente para que trabaje con los niños en el Pony Parque dando paseos a las familias que nos visitan.
amor por los ponis se llevan al ADN de nuestra familia. Nuestros hijos, desde que tienen uso de razón, están consintiendo y jugando con estos bellos ejemplares. Y si usted está pensando en regalarle una mascota a su hijo, ojalá que sea un pony Shetland del Pony Parque de Mesa de los Santos. Bueno, aquí junto a Vikingo los quiero invitar para que vengan y conozcan aquí las instalaciones del Pony Parque en la Mesa de los Santos y disfruten como yo lo he hecho hoy, no solamente conociendo este tema del mundo maravilloso de los ponis, sino sobre todo poder estar cerca de ellos, tocarlos y en el caso de los niños, poder montarlos. Definitivamente es un plan excelente, así es de que los esperamos y bienvenidos.